Tengo 16 años y hay un hombre muerto colgando de una cuerda en la plaza del mercado, balanceándose con ese movimiento lento que tienen los cuerpos cuando ya no hay nada dentro que los haga resistirse al viento. Y paso al lado cada mañana de camino a la fábrica sin mirarlo, porque ya aprendí que mirar no cambia nada, que los muertos siguen muertos sin importar cuánto tiempo les dediques con los ojos. No lo miro, ya no miro a ninguno. Lleva 3 días colgando ahí, con un letrero de madera atado al pecho que dice en letras grandes y negras que este hombre, Michał Kruk, escondía judíos en su sótano, que todos los polacos que oculten judíos terminarán exactamente de la misma forma, balanceándose en la plaza para que todos lo vean, para que todos entiendan lo que pasa cuando decides que una vida humana vale más que tu propia seguridad. Lo conocía. Compraba pan en la tienda de al lado de donde yo trabajaba antes de que todo esto empezara, antes de que el mundo se partiera en dos y tuviéramos que elegir de qué lado quedarnos. Y ahora está muerto, colgado como advertencia, como amenaza, como recordatorio de que hay cosas que no se perdonan. Y yo tengo 13 personas viviendo en mi ático, aunque no debería usar la palabra viviendo, porque no es vida lo que sucede allá arriba, en ese espacio pequeño y oscuro, donde apenas cabe el aire suficiente para que todos respiren sin ahogarse. No es vida en el sentido real de la palabra, sino algo distinto, algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Un silencio con hambre, con frío, con miedo, un silencio que respira pero no se mueve, que existe pero no vive, que late pero no late lo suficientemente fuerte como para que alguien más lo escuche. Y abajo, en la habitación que antes era solo mía y de Elena, mi hermana pequeña, duermen 2 enfermeras alemanas cada noche, con sus uniformes perfectamente planchados, colgados en el armario que antes guardaba mis 2 vestidos y el abrigo de invierno que perteneció a mi madre antes de que se la llevaran a Alemania para el trabajo forzado, y con ellas duermen sus novios, oficiales de la ZOS que llegan tarde por la noche, oliendo a cerveza y a cigarrillos y a esa arrogancia particular que tienen los hombres que saben que pueden matar a quien quieran sin consecuencias. Entre nosotras y ellos hay un techo de madera, tablas viejas que crujen cuando alguien camina, que dejan pasar el sonido de las conversaciones, de las risas, de los gritos cuando están borrachos, o cuando están haciendo esas cosas que hacen los hombres y las mujeres cuando creen que nadie los escucha. Y entre ellos y los 13 que están escondidos arriba, hay apenas 20 centímetros de aire y una pared falsa construida con tablas que compré en el mercado negro de a poco, una cada semana, a veces una cada 2 semanas cuando no tenía suficiente dinero, fingiendo cada vez que era para reparar algo en la cocina, para arreglar una ventana rota, para hacer un estante nuevo donde guardar las ollas que no tengo, porque vendí todas las ollas que teníamos para comprar comida. Max la construyó, esa pared falsa, trabajando de noche sin hacer ruido, sin luz, usando solo sus manos y su memoria de cómo se clavan las tablas para que queden firmes, pero no tanto como para que parezcan permanentes. Para que si alguien sube al ático vea solo polvo acumulado, telarañas en las esquinas, tal vez algunas ratas corriendo entre las vigas. Nada más, nada que valga la pena investigar. Ratas. Esa fue la palabra que usó el soldado anoche cuando bajó del ático después de subir porque las enfermeras se habían quejado del ruido, de un golpe sordo que escucharon viniendo de arriba, algo que se cayó o alguien que perdió el equilibrio. Creo que fue el doctor Schillinger, porque está enfermo y a veces se marea, tose sangre en un trapo que tiene que mantener escondido todo el día para que nadie más lo vea, para que los demás no se asusten más de lo que ya están asustados. Las enfermeras mandaron a su novio a investigar, un soldado joven, tal vez 20 años, tal vez menos, con esa cara que tienen los que todavía no han matado a nadie personalmente, aunque seguramente han visto matar. Y Elena lo vio subir la escalera desde donde estaba sentada en la mesa de la cocina, con sus 9 años y sus ojos que ya vieron demasiado, y me miró sin decir nada, porque las dos sabíamos que si decíamos algo, si hacíamos cualquier gesto que delatara el terror que sentíamos,
todo se derrumbaría en ese mismo instante. Yo estaba pelando una papa, la única papa que había conseguido ese día después de recorrer 3 mercados distintos buscando algo, lo que fuera, que pudiera convertir en una comida para 15 personas con el dinero que apenas me alcanzaba para 2. Y seguí pelando aunque mis manos temblaban. Seguí moviendo el cuchillo contra la piel marrón de la papa mientras escuchaba las botas del soldado en los escalones de madera, el crujido de la trampilla que lleva al ático, el sonido de sus pasos arriba, directamente encima de nuestras cabezas. Pensé, en esos segundos que duraron una eternidad, que si encontraba la pared falsa, si la rompía, si los descubría a todos ahí amontonados intentando no respirar, tendría tal vez 5 segundos, quizá menos, 5 segundos para tomar una decisión. Agarrar a Elena y correr hacia la puerta, hacia la calle, hacia ninguna parte porque no hay ningún lugar a donde ir, o quedarme completamente quieta y decir que no sabía nada, que Max me engañó, que yo soy solo una niña estúpida de 16 años que no entiende nada de política, ni de guerras, ni de por qué está mal esconder personas, que lo único que quieren es seguir respirando. Pero no corrí, seguí ahí sentada, pelando la papa con movimientos mecánicos que había repetido 1000 veces antes. Y él bajó después de 30 segundos que se sintieron como 30 años. Bajó por la escalera con las mismas botas pesadas y dijo con esa voz aburrida que tienen los que están hartos de hacer trabajos que consideran por debajo de su rango. Ratas, solo ratas, polacos sucios que no saben mantener una casa limpia. Las enfermeras se rieron, comentaron algo sobre la inferioridad eslava, sobre cómo los polacos viven como animales, y yo seguí pelando la papa mientras Elena seguía mirándome desde el otro lado de la mesa. Y esa palabra, ratas, esa palabra que en otro contexto me habría ofendido, que me habría hecho sentir humillada, esa palabra nos salvó la vida a todos. Ahora estoy de pie frente al espejo roto que cuelga en la pared de la cocina, con su grieta que divide mi cara en 2 mitades que no terminan de alinearse, y me veo los ojos hundidos, las mejillas que antes eran redondas y ahora son solo huesos cubiertos de piel demasiado pálida, el pelo que se me cae a puñados cada vez que me lo lavo, porque no hay suficiente comida para mantener ni siquiera el pelo vivo, y pienso que tengo 16 años pero parezco de 30, o de 40 o de 50, ya no sé. Ya perdí la capacidad de medir el tiempo de forma normal porque el tiempo ahora se mide en diferentes unidades, en días que pasan sin que nadie nos descubra, en horas que transcurren entre cada comida que subo al ático, en minutos que aguanto la respiración cada vez que escucho pasos alemanes acercándose a la puerta. Elena me trae un vaso de agua, lo pone en la mesa sin hacer ruido, y no pregunta de dónde viene el agua porque ella es quien la trae, quien carga los cubos pesados desde el pozo que está a 2 calles de aquí, quien sube la escalera tambaleándose bajo el peso, quien entra al ático y les da de beber a los 13, quien vacía el balde con los excrementos cada mañana antes del amanecer, cuando todavía está oscuro y hay menos probabilidades de que alguien la vea, quien lava la ropa cuando puede, usando agua fría porque no podemos permitirnos gastar leña para calentarla, quien a sus 9 años aprendió a hacer cosas que ningún niño debería tener que aprender. Hace 6 meses que las enfermeras alemanas viven aquí, en la habitación de al lado, separadas de nosotras por una pared tan delgada que puedo escuchar sus conversaciones completas, sus risas cuando leen cartas de casa, sus llantos cuando llegan noticias de que algún hermano o primo murió en el frente del este. Y tengo que morderme la lengua para no gritar que yo también perdí gente, que mi prometido Icio está muerto en algún campo de trabajo, que mis padres desaparecieron y no sé si volveré a verlos, que cada persona en este maldito ático perdió a toda su familia. 6 meses completos, 180 días de escuchar las botas de los oficiales de la CSS caminando por el suelo de madera, el crujido de la cama cuando se acuestan, los gritos y las risas cuando vuelven borrachos de las celebraciones en el hospital que instalaron justo enfrente de nuestra casa, ese hospital militar, alemán con su bandera roja y negra
ondeando en el viento como una advertencia constante de que estamos rodeados, de que no hay escapatoria, de que un solo error y todos morimos. Y arriba, directamente encima de las enfermeras que duermen sin saber lo que está sobre sus cabezas, hay un silencio perfecto, un silencio tan absoluto que a veces subo solo para verificar que todavía están vivos, que no murieron todos ahogados en ese aire viciado que apenas circula, y cada vez que abro la trampilla y veo sus caras pálidas mirándome desde la oscuridad, siento un alivio tan grande que me dan ganas de llorar. Pero no lloro, porque si empiezo no voy a poder parar. Porque un ruido, uno solo, un estornudo a destiempo, un llanto de alguno de los niños, una tos demasiado fuerte del doctor Schillinger, y todos mueren, no solo los 13 del ático, sino también Elena y yo, todos colgando en la plaza del mercado como Michał Kruk, balanceándonos para que el resto de la ciudad entienda lo que pasa, cuando decides que hay cosas más importantes que tu propia vida. No sé cómo llegué aquí, a este punto en el que mi existencia completa se redujo a una ecuación matemática simple: mantenerlos con vida un día más, y luego otro día más, y luego otro, hasta que llegue a algún tipo de final que ni siquiera puedo imaginar, porque el futuro desapareció hace tanto tiempo que ya ni recuerdo cómo se siente pensar en mañana como algo más que las próximas 24 horas de terror. Miento cuando digo que no sé. Claro que lo sé exactamente cómo llegué aquí, pero a veces finjo que no lo sé, porque es más fácil pensar que la vida simplemente me arrastró, que las cosas pasaron solas sin que yo tuviera ningún control, que yo no decidí nada, que todo esto fue inevitable, predeterminado, escrito en algún libro del destino que no pude evitar leer. Pero sí decidí cada cosa, cada pequeña decisión que en su momento parecía insignificante, pero que ahora veo que eran las piezas que construyeron esta realidad imposible en la que vivo. Un sí cuando podría haber dicho no, una puerta que abro cuando podría haberla dejado cerrada, un pedazo de pan que escondo en el bolsillo cuando voy al mercado, una mentira que digo con tanta convicción que hasta yo misma casi me la creo, una verdad que callo mordiéndome la lengua hasta que sangra. Pequeñas cosas, decisiones de un segundo, gestos que parecían no tener importancia. Y ahora hay 13 personas que respiran solo porque yo sigo respirando, que comen solo porque yo sigo encontrando comida, que existen solo porque yo sigo decidiendo cada mañana que vale la pena levantarse de la cama, aunque mi cuerpo esté tan cansado que apenas puede moverse. Antes de las enfermeras, antes de los 13 en el ático, antes de que todo esto se convirtiera en mi realidad diaria, yo era distinta, no mejor, no peor, solo distinta, una niña diferente con preocupaciones diferentes y sueños diferentes que ahora me parecen tan lejanos que es como si le hubieran pertenecido a otra persona completamente. Trabajaba en la tienda de los Diamant, una tienda de comestibles pequeña que olía a pan recién hecho por las mañanas y a pepinillos en vinagre por las tardes, con ese piso de madera que crujía en ciertos lugares y esos estantes que la señora Diamant mantenía perfectamente organizados. Cada cosa en su lugar, cada precio marcado con esa caligrafía hermosa que tenía. La señora Diamant me trataba como a una hija, mejor que como me trataba mi propia madre si soy honesta. Me dejaba quedarme con ellos en las noches cuando era demasiado tarde para volver caminando a donde vivía con mis hermanas. Me enseñó a llevar las cuentas del negocio, a sonreír a los clientes difíciles, aunque por dentro quisieras decirles que se fueran al infierno, a no dejar que el pan se queme porque el olor se queda en toda la tienda por días. Me enamoré de Isio, uno de los 5 hijos Diamant, el mayor, el que tenía esa sonrisa que hacía que me olvidara de mi propio nombre, el que era inteligente y amable y me hacía reír incluso cuando no había absolutamente nada de qué reírse. Y nos prometimos en secreto, sin decirle a nadie excepto a su familia, porque yo era católica y él judío, y aunque a los Diamant no les importaba en absoluto, sabíamos que al resto del mundo sí le importaría, que habría problemas, que la gente hablaría. Pensé que cuando terminara la guerra nos casaríamos, que tendríamos hijos,
que viviríamos en una casa con un jardín pequeño donde podríamos cultivar tomates y hierbas, que envejeceríamos juntos contándonos historias de cuando éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades. Pensé muchas cosas que ahora me parecen ridículas en su ingenuidad, en su fe ciega de que el futuro sería mejor que el presente. Isio está muerto. Lo mataron en el campo de trabajo de Janowska. No sé exactamente cómo porque nadie me dio detalles y no quiero pedirlos. No quiero saber si sufrió mucho o poco, si murió rápido o lento, si pensó en mí en sus últimos momentos. Sé solo que está muerto y que nunca más volveré a ver esa sonrisa, y eso es más que suficiente para cargar. Max es su hermano, el segundo de los 5, el que siempre fue más serio, más callado, menos dado a las bromas y las risas, y es el que ahora está arriba en el ático, el que construyó la pared falsa con esas manos que antes vendían pepinillos y ahora tiemblan cada vez que escuchan pasos alemanes, el que me mira de una forma que me hace sentir incómoda y segura al mismo tiempo, como si viera en mí algo que yo misma no veo, como si supiera algo sobre mí que yo todavía no entiendo. Cuando los alemanes ocuparon la ciudad, todo cambió en exactamente 3 días, como si alguien hubiera apretado un botón y la realidad completa se hubiera reescrito, siguiendo reglas nuevas que nadie nos explicó, pero que todos tuvimos que aprender inmediatamente si queríamos sobrevivir. El primer día pusieron carteles en todas las esquinas, en todos los edificios públicos, carteles que decían en letras grandes y claras que los judíos no pueden hacer esto, los judíos no pueden hacer aquello, los judíos no pueden caminar por esta calle, no pueden poseer negocios, no pueden salir después del toque de queda, no pueden existir de la forma en que existían antes. El segundo día empezaron a romper vidrios, las tiendas judías fueron las primeras, las ventanas hechas pedazos en la calle, la mercancía pisoteada, robada, destruida por el simple placer de destruir, y la gente miraba, algunos con horror, otros con esa satisfacción oscura que da ver sufrir a alguien que consideran inferior. El tercer día obligaron a todos los judíos a mudarse al gueto, 22,000 personas forzadas a entrar en un espacio que apenas podía contener 5,000, hacinadas en edificios que se caían a pedazos, sin agua corriente, sin comida suficiente, con esa cerca de alambre que los separaba del resto de la ciudad como si fueran animales peligrosos que había que mantener encerrados. El gueto estaba a solo 10 minutos de donde yo vivía en ese momento, tan cerca que podía escuchar los disparos cada noche. A veces, durante el día también, esos sonidos secos que significaban que alguien acababa de morir, que una vida más se había apagado sin ceremonia, sin testigos que no fueran los otros prisioneros del gueto que ya estaban tan acostumbrados a la muerte que apenas levantaban la vista. Mi madre y mi hermano fueron enviados a Alemania para trabajo forzado poco después de que empezara la ocupación. Se los llevaron en trenes de carga junto con cientos de otros polacos, y no sé si están vivos, no he sabido nada de ellos en más de 2 años. No puedo saber nada porque no hay forma de comunicarse, no hay cartas, no hay mensajes, solo silencio, y no puedo permitirme pensar demasiado en eso, porque si pienso en eso, si dejo que mi mente vaya a ese lugar oscuro donde imagino lo peor, me paralizo, y si me paralizo, todos mueren. Elena estaba sola cuando fui a buscarla a nuestra casa en el campo. Tenía 6 años y estaba viviendo con un vecino que la golpeaba cuando hacía ruido o cuando se comía algo sin permiso. Tenía un moretón enorme en la mejilla y estaba tan flaca que podía contar todas sus costillas a través del vestido sucio que llevaba. Le grité al vecino, le dije que si volvía a tocarla lo mataría yo misma, y aunque probablemente no tenía ninguna forma real de cumplir esa amenaza, algo en mi voz debe haberlo convencido, porque retrocedió y no dijo nada cuando tomé a Elena de la mano y me la llevé conmigo de vuelta a Przemyśl. La traje a la ciudad, a mi apartamento pequeño, y estaba enferma, con fiebre y tos, desnutrida hasta el punto de que cada hueso de su cuerpo era visible, pero conseguí que un médico la viera. Pagué con lo poco que tenía, y lentamente se recuperó. Lentamente volvió a ser una niña, aunque una niña diferente, más callada, más asustada,
con esos ojos que miraban todo el tiempo alrededor buscando peligros. Desde entonces somos un equipo extraño formado por una adolescente que no sabe qué está haciendo y una niña que tuvo que crecer demasiado rápido. Primero éramos ella de 6 y yo de 16. Luego ella de 7 y yo de 17. Y ahora ella tiene 9 y yo tengo 16 todavía, en los papeles, pero 106 en la forma en que me siento por dentro. Los Diamant me escribían desde el gueto. Cartas pequeñas escritas en pedazos de papel que tenían que mantener escondidos, traídas por niños que se colaban por los agujeros en la cerca, arriesgando sus vidas por un par de monedas o por un pedazo de pan. Cartas que decían cosas simples, porque no podían decir mucho más sin arriesgarse a que las encontraran. Estamos bien, todavía estamos vivos. Por favor, no nos olvides. En una de esas cartas, Max me preguntó si podía esconderlo cuando saliera del gueto. Si salía del gueto, porque ya para entonces todos sabían que la cosa estaba empeorando, que las deportaciones habían empezado, que la gente desaparecía en trenes que iban hacia el este y nunca volvía. Me preguntó si tenía un lugar, si había algún sitio donde él pudiera esconderse cuando llegara el momento. Le dije que sí. Escribí esa respuesta en un pedazo de papel todavía más pequeño que el que él había usado. Se la di a un niño que conocía del mercado y le pagué para que la llevara al gueto. Y después de que el niño se fue, me di cuenta de que había mentido, de que no tenía ningún lugar, ningún plan, ninguna idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Así que busqué uno, dejé el apartamento donde vivía en el centro de la ciudad porque era demasiado peligroso, había demasiados vecinos, demasiadas ventanas desde las cuales la gente podía ver quién entraba y salía, demasiadas oportunidades para que alguien sospechara algo. Encontré una casa en la calle Tatarska, en las afueras de Przemyśl, una casa pequeña con 2 habitaciones, una cocina que apenas tenía espacio para una mesa y una estufa, y un ático al que se accedía por una escalera de madera que crujía con cada paso. Le dije a la dueña que éramos 2 hermanas solas, que nuestros padres estaban muertos, que necesitábamos un lugar tranquilo y barato donde vivir mientras yo trabajaba en la fábrica, que pagaríamos puntual cada mes el alquiler, aunque en realidad no tenía idea de cómo iba a conseguir ese dinero. No pregunté cuánto costaba el alquiler hasta después de haber dicho que me quedaba con la casa, y cuando me dijo el precio mi corazón se hundió porque era más de lo que ganaba en la fábrica. Pero de todas formas firmé el contrato, puse mi nombre en un pedazo de papel que me comprometía a pagar algo que no podía pagar, y salí de ahí pensando que ya encontraría la forma, que siempre hay una forma si te esfuerzas lo suficiente. Conseguí trabajo en una fábrica que hacía tornillos y tuercas para el esfuerzo de guerra alemán, lo cual era irónico de una forma oscura que trataba de no pensar demasiado, trabajando 12 horas al día como operadora de torno, un trabajo que requería precisión y concentración, y que al principio me dejaba las manos sangrando, porque no estaba acostumbrada al metal, a la fricción constante, al peso de las herramientas. Las manos me sangraban durante las primeras semanas. Cada noche volvía a casa con las palmas en carne viva, pero eventualmente se formaron callos. La piel se endureció y ahora ya no siento nada. Puedo trabajar todo el día sin que me duela, sin que me moleste. Es como si mis manos pertenecieran a otra persona. El sueldo era una miseria, apenas suficiente para comprar pan negro y papas, y a veces ni siquiera eso. Pero era algo, era mejor que nada. Era la diferencia entre morir de hambre lentamente y morir de hambre un poco menos lentamente. Un día, alguien tocó la puerta. Era de noche, ya pasada la medianoche, y Elena ya estaba dormida en el colchón que compartíamos en el piso porque no teníamos camas, no teníamos casi nada de muebles, solo lo esencial. Y el golpe en la puerta me despertó con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. Abrí despacio, con miedo, sin saber qué esperar, y era Max. Estaba parado ahí en la oscuridad, tan flaco que parecía un esqueleto cubierto de piel, sucio, con sangre seca en la camisa, temblando aunque no hacía tanto frío.
Salté del tren, dijo, y no tuvo que explicar más porque todos sabíamos de qué tren estaba hablando. El tren que iba a Beugex, el campo de exterminio del que nadie volvía, el tren que significaba muerte segura. Me contó después, cuando ya estaba adentro y le había dado agua y un pedazo de pan duro, que era todo lo que tenía, que había usado unos alicates que llevaba escondidos en el bolsillo, que había cortado el alambre que cubría la pequeña ventana del vagón de carga, que había saltado mientras el tren todavía estaba en movimiento, que se había lastimado la pierna al caer, pero que había podido caminar, que había caminado toda la noche, ocultándose en los bosques cada vez que escuchaba algo, hasta llegar a mi puerta. Lo dejé entrar sin pensar, sin dudarlo, sin calcular las consecuencias. Simplemente abrí la puerta más ancha y le dije que pasara, que subiera al ático, que no hiciera ruido porque Elena estaba dormida y no quería asustarla todavía. Me abrazó antes de subir. Me abrazó con esa desesperación de alguien que acaba de escapar de la muerte por centímetros. Y olía a miedo, a sudor rancio, a ese olor particular que tiene la muerte cuando está demasiado cerca, y me dijo, gracias, con una voz que se quebraba, y yo solo asentí porque no sabía qué más hacer. Le dije que subiera al ático, que se escondiera ahí, que yo le traería comida en cuanto pudiera, y subió por esa escalera crujiente con cuidado de no hacer ruido. Y desde ese momento, desde esa noche exacta, todo cambió de una forma que nunca podría haber imaginado. Porque Max no vino solo. Bueno, al principio sí. Al principio fue solo él en el ático, durmiendo en el piso de madera sin ni siquiera una manta porque no tenía mantas extra para darle, comiendo las sobras de lo que Elena y yo comíamos, bebiendo agua que yo le subía en una jarra vieja. Pero luego llegó su hermano Hennek, y con Hennek vino su esposa Danuta, y luego vino el doctor William Schillinger con su hija Judy, que tenía como 10 años, y unos ojos enormes que te miraban como si estuviera viendo a través de ti. Y luego vino un dentista, cuyo nombre nunca aprendí bien con su hijo, y luego la amiga del dentista que era viuda, y luego los 2 hijos de la viuda, y luego el sobrino del dentista con su esposa joven, y luego un cartero judío que de alguna forma había sobrevivido más tiempo que la mayoría. 13 en total, 13. Personas que fueron llegando de a 1 o de a 2, algunos durante el día, otros durante la noche, algunos tocando la puerta tímidamente, otros simplemente apareciendo en el ático porque Max los había sacado del gueto usando rutas que solo él conocía, agujeros en las cercas, guardias que podían ser sobornados, momentos de confusión que podían ser aprovechados. La viuda llegó con una nota, no tocó la puerta ni pidió permiso, simplemente apareció un día en mi cocina con una nota escrita en un papel arrugado que decía claramente, sin rodeos, sin intentar ser amable, si no me dejas entrar con mis hijos, voy directamente a la Gestapo y les digo lo que estás haciendo. Una amenaza directa, simple, efectiva. Max me rogó que la dejara entrar de todas formas. Me dijo que era la madre de su mejor amigo, que tenía 2 niños pequeños, que no tenía a dónde más ir, que por favor, que él me lo suplicaba. Y yo la dejé entrar aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que era una mala idea, que alguien que empieza con amenazas no va a terminar bien, pero la dejé entrar porque ¿qué otra cosa podía hacer? Ahora está arriba en el ático con sus 2 hijos. Ha estado ahí por más de 1 año y nunca me dio las gracias, ni una sola vez. Nunca dijo, gracias por arriesgar tu vida por mí y mis hijos. Nunca reconoció que lo que estoy haciendo es algo más que mi obligación. Simplemente está ahí, sobreviviendo, como si fuera su derecho. Para esconder a 13 personas necesitaba más espacio del que tenía. El ático no era lo suficientemente grande. Cualquiera que subiera podría verlos a todos ahí amontonados. Así que Max construyó la pared falsa. Trabajó durante semanas en el proyecto, solo de noche cuando las probabilidades de que alguien pasara por la calle eran menores. Compré las tablas de a poco, 1 o 2 cada vez que tenía dinero extra, lo cual no era frecuente. Las compré en lugares diferentes para que ningún vendedor se preguntara por ¿qué esta chica joven necesitaba tantas tablas?
Le dije a la dueña de la casa que estaba haciendo reparaciones en la cocina, que había goteras que necesitaba arreglar, que las escaleras estaban peligrosas, cualquier excusa que sonara razonablemente creíble. Max construyó esa pared sin hacer casi ningún ruido, usando solo sus manos y los clavos más pequeños que pude encontrar. Sin martillo, porque el martillo habría hecho demasiado ruido, empujando los clavos lentamente con una piedra envuelta en trapos, un proceso que tomaba horas para cada clavo, pero que era la única forma de hacerlo sin alertar a todo el vecindario. Levantó una pared que se veía completamente real desde un lado, con polvo esparcido encima para que pareciera vieja, con algunas telarañas que él mismo colocó cuidadosamente para que se viera como un rincón del ático que nadie había tocado en años. Detrás de esa pared había un espacio de tal vez 3 metros por 4 metros, sin ventanas, sin luz, natural, sin ventilación adecuada, un espacio donde 13 personas tenían que vivir amontonadas, durmiendo unos al lado de otros, sentados la mayor parte del día porque no había suficiente espacio para que todos estuvieran de pie al mismo tiempo, respirando el aire viciado que se volvía cada vez más pesado a medida que pasaban las horas. Vivían ahí en un silencio que tenía que ser absoluto, porque cualquier ruido podía significar el fin, una tos fuerte, un estornudo, el llanto de uno de los niños, el crujido del piso cuando alguien cambiaba de posición. Cualquier cosa podía ser escuchada por los vecinos, por los alemanes, por cualquiera que pasara lo suficientemente cerca. Compartían un balde como baño, un balde de metal que Elena vaciaba cada mañana antes del amanecer, bajándolo por la escalera con cuidado de no derramar nada, llevándolo al retrete que estaba afuera, en el patio trasero, limpiándolo con agua fría y volviéndolo a subir antes de que hubiera suficiente luz como para que alguien pudiera verla. Esperaban, eso era todo lo que podían hacer, esperar en la oscuridad, esperar a que el día se convirtiera en noche y la noche en día, esperar a que yo les trajera comida, esperar a que la guerra terminara, esperar a que algo, lo que fuera, cambiara. La comida era el problema más grande incluso que el espacio, más grande que el miedo constante a ser descubiertos, porque 13 personas necesitan comer cada día y yo apenas ganaba suficiente para alimentar a 2. Al principio intenté comprar todo lo que necesitaba en el mercado, normal, en las tiendas que estaban autorizadas, usando las cartillas de racionamiento que me daban en la fábrica, pero inmediatamente los vecinos empezaron a hacer preguntas que sonaban casuales pero que tenían una intención clara detrás. ¿Para qué necesitas tantas papas si solo viven tú y tu hermana? ¿Tienes visitas que no conocemos? Parece que compras suficiente comida para alimentar a un ejército. Mentía cada vez, inventaba historias diferentes según quien preguntara, y qué tan sospechoso parecía, le decía a uno que estaba comprando comida para revender, que compraba barato en un lugar y vendía más caro en otro. Le decía a otro que estaba guardando reservas para el invierno, que había aprendido a hacer conservas y quería tener suficiente para cuando la comida escaseara todavía más. Funcionó por un tiempo, tal vez 2 o 3 meses, pero eventualmente las mentiras empezaron a no ser suficientes. La gente seguía preguntando, seguía mirándome de forma extraña, y supe que tenía que encontrar otra forma, así que empecé a tejer suéteres. Aprendí de una mujer mayor que vivía en el edificio de al lado. Le pedí que me enseñara a cambio de ayudarla con las compras. Y cuando aprendí lo básico, empecé a ofrecer mis servicios. Les decía a las mujeres del vecindario que podía tejerles suéteres baratos, más baratos que los que vendían en las tiendas a cambio de dinero o de comida o de ropa que yo pudiera cambiar por comida. Algunas aceptaban, me encargaban suéteres para sus maridos, para sus hijos, para ellas mismas, y me pagaban con lo que tenían, un pollo, una bolsa de harina, un pedazo de tocino, cosas que yo nunca habría podido comprar con mi sueldo de la fábrica. Elena me ayudaba de todas las formas que podía. Salía a los mercados abiertos, los que no pedían cartillas de racionamiento, pero donde todo costaba 3 o 4 veces más, compraba un poco de esto en uno,
un poco de aquello en otro, nunca demasiado en el mismo lugar, nunca lo suficiente como para levantar sospechas. Aprendió a mentir mejor que yo, lo cual es decir mucho. Aprendió a inventar historias creíbles sobre por qué una niña de 9 años estaba comprando comida para tantas personas. Decía que su hermana mayor estaba enferma y no podía salir de casa. Decía que tenían primos visitando de otra ciudad. Decía lo que fuera necesario con una cara de inocencia perfecta que nadie cuestionaba. El problema no era solo conseguir la comida, sino también el agua que necesitaban 13 personas para beber, para lavarse aunque fuera mínimamente, para cocinar las papas y el pan negro que era la base de cada comida. El pozo más cercano estaba a 2 calles de distancia, y Elena iba allí varias veces al día, cargando cubos que pesaban casi tanto como ella, caminando lentamente para no derramar el agua, subiendo las escaleras de nuestra casa, entrando al ático, dándoles de beber, bajando, volviendo al pozo, repitiendo el proceso una y otra vez hasta que sus brazos temblaban del cansancio. Tenía 9 años y cargaba cubos de agua para 13 personas. Vaciaba el balde con los excrementos cada mañana. Lavaba ropa en agua fría hasta que sus manos se agrietaban y sangraban, y nunca se quejaba, nunca decía que era demasiado, nunca preguntaba por qué teníamos que hacer esto, simplemente lo hacía porque sabía, de alguna forma su cerebro de 9 años entendía, que si no lo hacíamos todos morían. Cuando las enfermeras alemanas llegaron, pensé que era el fin, que todo lo que habíamos construido durante meses se iba a derrumbar en una tarde. Un oficial alemán tocó la puerta. No preguntó si podía entrar. Simplemente anunció que estaban requisando la casa, que teníamos 2 horas para empacar nuestras cosas y irnos, que iban a convertir el edificio de enfrente en un hospital militar y necesitaban esta casa y todas las casas cercanas para alojar al personal. 2 horas, 120 minutos para desaparecer, para encontrar otro lugar, para descubrir cómo mover a 13 personas que no podían ser vistas por nadie. Subí al ático y les dije lo que estaba pasando, y todos me suplicaron que me fuera, que tomara a Elena y corriera, que ya habíamos hecho suficiente, que habíamos arriesgado nuestras vidas durante meses, y que ahora era tiempo de salvarnos a nosotras mismas. «Vete», me dijo Max, agarrándome de las manos con esa fuerza desesperada que tienen las personas que saben que van a morir. «Vete antes de que sea demasiado tarde, antes de que nos encuentren a todos y te cuelguen en la plaza como a Michał Kruk». Pero no me fui. Bajé del ático, cerré la trampilla, me senté en la cocina con Elena y recé. Recé a la Virgen Negra de Chenstochova como me había enseñado mi madre cuando era pequeña. Recé con una intensidad que nunca había sentido antes, pidiéndole que me dijera qué hacer, que me diera alguna señal, que me ayudara a entender si debía irme o quedarme. Y mientras rezaba, escuché una voz. No sé si era Dios o mi propia cabeza, o simplemente el miedo hablando, pero escuché una voz que me decía que esperara, que todo iba a estar bien, que no me fuera. Así que esperé, me quedé sentada ahí mientras los minutos pasaban, mientras las 2 horas se acercaban a su fin, mientras Elena me miraba sin entender qué estaba haciendo, por qué no estábamos empacando, por qué no estábamos corriendo. Exactamente 2 horas después, el oficial volvió, tocó la puerta otra vez y yo abrí esperando que me dijera que tenía que irme inmediatamente o me dispararían ahí mismo. Pero en lugar de eso dijo, con una voz que sonaba casi aburrida, como si estuviera anunciando el clima: «Es bueno que no se hayan ido. Resulta que solo necesitamos una de las habitaciones. Ustedes pueden quedarse en la otra». Solo una habitación, no toda la casa, solo una habitación para 2 enfermeras alemanas que iban a trabajar en el hospital militar de enfrente. Y ahí fue cuando mi vida se convirtió en esto, en esta existencia imposible, donde 2 enfermeras alemanas duermen en la habitación de al lado, donde sus novios, oficiales de la SS, vienen a visitarlas por las noches, donde hay 13 judíos escondidos directamente arriba de sus cabezas, separados solo por un techo de madera y una pared falsa que podría descubrirse, con solo mirar en el ángulo correcto.
Los primeros días después de que las enfermeras se mudaran fueron los peores de mi vida. Cada ruido me hacía brincar. Cada vez que escuchaba sus voces subir de tono, pensaba que habían descubierto algo, que habían escuchado algo sospechoso, que iban a llamar a más soldados para investigar. Cada vez que sus novios venían, cada vez que escuchaba las botas pesadas de los oficiales de las SS caminando por el piso de madera, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo, de que iban a preguntarse qué hacía ese ruido, de que iban a descubrir todo. Pero no pasó nada. Pasaron los días y las semanas y los meses, y seguimos vivos, las enfermeras viviendo su vida normal, riendo, contando historias de sus familias en Alemania, quejándose del frío, del calor, de la comida, de lo aburrido que era estar estacionadas en esta ciudad polaca olvidada. Y arriba, en el ático, 13 personas contenían la respiración cada vez que las enfermeras hacían ruido, cada vez que traían a sus novios, cada vez que había una fiesta o una celebración, esperando en silencio absoluto a que pasara el peligro. No sé cómo sobrevivieron esos meses. No sé cómo es posible mantener un silencio tan perfecto durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible no volverse loco viviendo en la oscuridad, sin poder hablar en voz alta, sin poder moverte libremente, sin poder hacer absolutamente nada excepto existir de la forma más mínima posible? Un día, las enfermeras se quejaron del ruido que venía del ático. Dijeron que habían escuchado un golpe, algo que se cayó o alguien que tropezó, y mandaron a su novio a investigar, un soldado joven que subió la escalera con su pistola en la mano, listo para dispararle a cualquier cosa que encontrara. Yo estaba en la cocina cuando esto pasó, sentada frente a Elena, las dos congeladas en nuestros lugares, sin atrevernos a mirarnos porque si nos mirábamos íbamos a empezar a llorar o a gritar o a hacer algo que nos delataría inmediatamente. Escuché sus botas en los escalones de madera, el crujido familiar de la trampilla del ático abriéndose, sus pasos encima de nuestras cabezas mientras caminaba por el ático, revisando, buscando, tratando de encontrar la fuente del ruido. Pasaron 30 segundos que se sintieron como 30 años, cada segundo una eternidad de terror, cada momento esperando escuchar su voz gritando que había encontrado algo, que había judíos escondidos, que íbamos a morir todos. Pero bajó por la escalera con las mismas botas pesadas, entró a la cocina donde estaban esperándolo las enfermeras y dijo con esa voz llena de desprecio: «Ratas, solo ratas. Estos polacos sucios no saben mantener sus casas limpias». Las enfermeras se rieron, hicieron comentarios sobre la inferioridad de los eslavos, sobre cómo los polacos vivimos como animales, sobre cómo nunca entenderán la limpieza y el orden alemán, y yo seguí sentada ahí, inmóvil, con la papa a medio pelar en mis manos, actuando como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando finalmente pude subir al ático después de que las enfermeras se durmieran, encontré a todos temblando, algunos llorando en silencio, el doctor Schillinger con la cara entre las manos, Judy abrazando a su padre, Max mirándome con ojos que habían visto demasiado. Estuvo a centímetros de la pared, me dijo Max en un susurro apenas audible. Literalmente estuvo parado frente a ella. Pensé que iba a tocarla, que iba a darse cuenta de que era nueva, que iba a empujarla y descubrirnos a todos. Le dije que no importaba, que lo importante era que no lo había hecho, que habíamos sobrevivido otro día y eso era lo único que contaba. La próxima vez no vamos a tener tanta suerte, dijo, y yo no tenía respuesta para eso, porque sabía que probablemente tenía razón, que eventualmente nuestra suerte se iba a acabar, que eventualmente cometeríamos un error y todos pagaríamos por él. Pero no hubo próxima vez, o tal vez hubo muchas próximas veces que simplemente no se convirtieron en descubrimientos. No lo sé, solo sé que seguimos vivos, que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y seguimos respirando cuando por todas las leyes de probabilidad deberíamos haber estado muertos. Hay un chico en la fábrica donde trabajo, se llama Lubek, es polaco como yo, tal vez 20 años.
con esa cara de niño que tienen algunos hombres incluso cuando ya no son niños, y siempre me sonríe cuando me ve, siempre encuentra excusas para hablar conmigo durante los descansos. Quiere caminar conmigo a casa después del trabajo, quiere conocer a mi familia, quiere saber todo sobre mí, y eventualmente, aunque nunca lo dice directamente, quiere casarse conmigo. Puedo verlo en la forma en que me mira, en la forma en que se pone nervioso cuando está cerca. Le digo que no cada vez que pregunta, le digo que tengo que cuidar a mi hermana pequeña, que no tengo tiempo para novios, que tal vez después de la guerra, cuando las cosas se calmen, podemos hablar de esto. Pero ahora no es un buen momento. Pero él insiste, sigue preguntando, sigue tratando de convencerme, y me doy cuenta de que si sigue así, si me sigue a casa un día, si ve cuánta comida compro, si empieza a hacer las preguntas equivocadas, todos morimos, así de simple. Así que un día le muestro una foto que conseguí de un amigo que trabajaba en un estudio fotográfico, una foto de un oficial de las SS, guapo, con su uniforme perfectamente planchado, mirando directamente a la cámara con esa arrogancia que tienen todos ellos. Es mi novio, le digo a Lubeck, mostrándole la foto con una expresión que he practicado frente al espejo, una expresión de orgullo mezclado con desafío. Así que es mejor que no me molestes más. Su cara se pone completamente blanca, palidece hasta el punto de que pienso que va a desmayarse ahí mismo, y pregunta con una voz temblorosa: ¿Un alemán? ¿Estás saliendo con un alemán? Sí, y a él no le gusta que otros hombres me hablen, así que si sabes lo que te conviene, mantén tu distancia. No vuelve a hablarme después de eso. De hecho, se cambia de estación en la fábrica para no tener que verme. Y aunque duele un poco saber que me odia, que probablemente piensa que soy una traidora, una puta que se vende a los alemanes, es más seguro así, mucho más seguro que tenerlo haciendo preguntas, siguiéndome, descubriendo la verdad. Los meses pasan con una lentitud que es física. Cada día se siente como una semana, cada semana como un mes. El tiempo se estira de formas que no entiendo, y el invierno llega con su frialdad brutal que penetra todo. No hay calefacción en el ático. No podemos permitirnos el lujo de encender fuego porque el humo sería visible, porque sería sospechoso, porque alguien preguntaría por qué estamos quemando tanta leña si solo somos 2 personas. Los 3 se duermen, amontonados como animales, compartiendo las pocas mantas que pude conseguir, acurrucados unos contra otros tratando de generar suficiente calor corporal para no morir congelados durante las noches más frías cuando la temperatura baja tanto que puedo ver mi aliento dentro de la casa. Algunos se enferman, es inevitable en esas condiciones, sin calor, sin comida suficiente, sin higiene adecuada. El doctor Challenger es el peor de todos. Tose sangre regularmente. Tiene fiebre que sube y baja, pero nunca desaparece completamente. Y su hija Judy me ruega cada día que haga algo, que traiga medicina, que traiga un doctor. Pero no puedo traer un doctor. No puedo traer medicina sin receta. No puedo hacer nada excepto darles agua caliente cuando tengo, trapos limpios cuando los tengo, y rezar a todos los santos que conozco que sobrevivan la noche. Se va a morir, me dice Judy una noche, llorando silenciosamente mientras sostiene la mano de su padre. Mi papá se va a morir y no puedo hacer nada para salvarlo. No le digo que tiene razón, que probablemente su padre se va a morir porque todos nos estamos muriendo lentamente en esta casa, solo que algunos más rápido que otros. En lugar de eso, le digo que su padre es fuerte, que va a aguantar, que solo tiene que tener fe. Y de alguna forma aguanta. El doctor Challenger sobrevive el invierno, aunque todos pensamos que no lo haría. Sobrevive con pura voluntad, con puro deseo de vivir, con la necesidad de proteger a su hija, aunque ya no tiene fuerzas para protegerse a sí mismo. En la primavera, las cosas empeoran de una forma diferente, porque aunque el frío desaparece y ya no tenemos que preocuparnos por morir congelados, la comida escasea aún más de lo que ya escaseaba. Los mercados tienen menos productos cada día,
Los precios suben sin parar y mi sueldo de la fábrica, que nunca fue suficiente, ahora es absolutamente insuficiente. Empiezo a saltarme comidas, primero el almuerzo, luego también el desayuno, comiendo solo una vez al día para poder darles más a ellos. Y Elena hace lo mismo sin que yo tenga que pedírselo. Simplemente empieza a comer menos, a dejar más en su plato, a darme sus porciones cuando cree que no la estoy mirando. Adelgazo tanto que mi ropa me queda grande. Los vestidos que antes me ajustaban perfectamente ahora cuelgan de mi cuerpo como si fueran varios talles más grandes. Y las enfermeras alemanas notan, empiezan a hacer comentarios. ¿Estás enferma?, me pregunta una de ellas un día, mirándome con algo que podría ser preocupación genuina o simplemente curiosidad mórbida. No, solo cansada. El trabajo en la fábrica es agotador. Trabajas demasiado, dice la otra enfermera. Tienes que cuidarte mejor, tienes que comer más, mira lo flaca que estás. Me dan un pedazo de chocolate alemán que probablemente robaron del hospital militar. Me lo dan con una sonrisa amable, pensando que están haciendo una buena acción, sin saber que ese chocolate va directamente a los niños que están escondidos arriba de sus cabezas. Esa noche subo al ático y les doy el chocolate a los 3 niños que están ahí. Judy, el hijo del dentista y el hijo de la viuda, se lo reparten con una precisión matemática que han perfeccionado durante meses de compartir porciones mínimas de comida. Cada uno toma exactamente 1/3. Cada uno lo chupa despacio para que dure más, para poder saborear ese pequeño lujo que casi habían olvidado que existía. Judy me abraza después, me abraza con esos brazos flacos que parecen que se van a romper, y dice, gracias, con una voz llena de una gratitud que me rompe el corazón, porque sé que no merezco ese agradecimiento, que solo estoy haciendo lo que cualquier persona decente haría, que no soy especial, ni heroica, ni nada de eso. ¿No le digo que el chocolate venía de las enfermeras alemanas? ¿Hay cosas que es mejor no saber? Verdades que solo complican las cosas sin aportar nada útil. Un día, un vecino me detiene en la calle. Un hombre mayor que siempre me había parecido amable, pero que ahora me mira con ojos sospechosos, y dice sin ningún preámbulo, te vi comprando mucha comida en el mercado negro. Mi sangre se congela, cada músculo de mi cuerpo se tensa, pero mantengo la cara neutra, sin expresión, y pregunto con una voz que suena casi aburrida. ¿Y? Solo me pregunto para quién es toda esa comida. No parece que tú y tu hermana coman tanto. Es para mí. Me gusta comer. Siempre he tenido buen apetito. Se ríe de una forma que no tiene nada de amable, una risa cargada de insinuaciones, y dice, pues no pareces gorda, de hecho pareces más flaca cada vez que te veo. Como mucho, pero lo vomito. Estoy enferma del estómago. Es una condición que tengo desde niña. Miento con tanta convicción que casi me lo creo yo misma. Se aleja sin decir nada más, pero sé que no me creyó completamente. Puedo verlo en la forma en que me mira por encima del hombro mientras camina. Puedo sentir su sospecha como algo físico, tangible, peligroso. Esa noche le cuento a Max lo que pasó. Le cuento sobre el vecino y sus preguntas. Y Max dice que deberíamos tener más cuidado, que tal vez deberíamos comprar menos comida, que tal vez deberían empezar a comer menos para que yo no tenga que arriesgarme tanto. Le digo que no, que ya están comiendo lo mínimo para sobrevivir, que si comen menos van a empezar a morir de desnutrición y que eso no es una opción, que el punto completo de todo esto es mantenerlos vivos, no mantenerlos apenas respirando. Cada mentira que digo es un segundo más de vida para ellos. Cada historia inventada es la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Y a veces me pregunto cuántas mentiras he dicho en total desde que esto empezó. Trato de contarlas en mi cabeza durante las noches, cuando no puedo dormir, pero pierdo la cuenta después de 100, después de 200. Hay demasiadas para recordarlas todas. Al principio, cada mentira me costaba, sentía que me ensuciaba por dentro, que me convertía en una persona diferente, peor, menos honesta. Pero ahora ya no siento nada cuando miento,
Es tan automático como respirar, tan natural como parpadear. Miento sin pensarlo, sin dudarlo, sin sentir ninguna culpa, porque entiendo que en este mundo nuevo donde vivimos, las mentiras son herramientas de supervivencia, no pecados morales. En junio del 1944, las enfermeras empiezan a hablar sobre evacuación, sobre cómo el frente se está acercando, sobre cómo los rusos están avanzando más rápido de lo que nadie esperaba, y puedo ver el miedo en sus ojos aunque tratan de ocultarlo, aunque actúan como si todo estuviera bajo control. Probablemente vamos a tener que irnos pronto, dice una de ellas durante el desayuno. No van a dejar que las enfermeras caigan en manos rusas. Dicen que los rusos violan a todas las mujeres que encuentran, dice la otra, que no importa si eres alemana o polaca o lo que seas, que simplemente toman lo que quieren. Tienen miedo, un miedo genuino que puedo entender aunque sean alemanas, aunque trabajen para el ejército que está tratando de exterminar a toda la gente que tengo escondida arriba, porque al final todos somos humanos y todos tenemos miedo de las mismas cosas, de la violencia, del dolor, de la muerte. Yo también tengo miedo, pero por razones completamente diferentes. Tengo miedo de que si los alemanes deciden hacer un último rastreo antes de irse, si deciden revisar todas las casas en busca de judíos escondidos, si deciden quemar todo a su paso como castigo por la derrota, entonces todos moriremos cuando estábamos tan cerca de sobrevivir. Las enfermeras me ofrecen irme con ellas cuando evacúen, me dicen que puedo venir, que puedo traer a Elena, que estaremos más seguras con el ejército alemán que quedándonos aquí esperando a que lleguen los rusos. Ven con nosotras, me dicen con una sinceridad que me sorprende. Hemos vivido juntas todos estos meses, eres casi como una amiga, no queremos que te quedes aquí y sufras lo que van a hacer los rusos. Les digo que sí, que iré con ellas, que solo necesito tiempo para empacar nuestras cosas, para prepararme, para decirle adiós a esta casa donde he vivido tanto tiempo. Pero cuando llega el día de la evacuación, cuando las enfermeras están afuera con sus maletas esperando el camión que las va a llevar, cuando me llaman para que baje, no bajo, me quedo arriba con Elena, esperando, escuchando sus voces llamándome cada vez con más impaciencia. Esperan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y eventualmente el camión llega y tienen que irse, no pueden esperar más, y se van sin mí, se van pensando probablemente que soy una idiota por quedarme, que voy a terminar violada o muerta o ambas cosas. Esa noche subo al ático y les digo a los 13 que las enfermeras se fueron, que los alemanes están evacuando, que probablemente en pocos días llegarán los rusos y todo esto terminará finalmente. Nadie habla al principio, nadie dice nada, simplemente se miran unos a otros con ojos que han olvidado cómo expresar esperanza, con caras que han estado viviendo en la oscuridad durante tanto tiempo que casi han olvidado cómo se ve la luz. ¿Cuánto tiempo más?, pregunta finalmente alguien. Creo que fue Hennek, la voz ronca por el desuso. No lo sé, días, tal vez una semana. Pueden escuchar los cañones. Están cada vez más cerca. Podemos aguantar, dice Max, y todos asienten porque eso es lo único que pueden hacer. Aguantar un poco más, resistir un poco más, sobrevivir un día más hasta que finalmente, esto termine. El 27 de julio de 1944, escucho los cañones más cerca de lo que nunca los había escuchado. Escucho bombardeos que hacen temblar las paredes de la casa. Escucho gritos en las calles. Y sé que este es el final. De una forma u otra, esto está terminando. Los alemanes se van en el caos de la retirada, algunos a pie, otros en camiones, todos con esa prisa desesperada de los que saben que han perdido. Y los rusos llegan pocas horas después, soldados con uniformes diferentes, hablando un idioma diferente, pero soldados al fin. Subo al ático y les digo las palabras que estoy esperando decir durante 2 años y medio. Les digo con una voz que casi no reconozco como mía, porque está cargada de una emoción que no he permitido sentir en todo este tiempo. Ya pasó, terminó, pueden bajar. Y bajan, uno por uno, despacio,
como si hubieran olvidado cómo se hace, como si sus piernas no recordaran la función para la cual fueron diseñadas. Algunos tienen que apoyarse en otros para no caerse. Algunos lloran silenciosamente, otros simplemente miran alrededor con ojos que han estado en la oscuridad tanto tiempo que la luz del día les duele. Están flacos hasta el punto de ser irreconocibles, pálidos como fantasmas, débiles, como recién nacidos, pero vivos, todos vivos, los 13, ninguno perdido, ninguno muerto, todos respirando, todos aquí. Los vecinos salen a las calles a celebrar, algunos lloran de alivio, algunos abrazan a los soldados rusos como si fueran salvadores enviados por Dios, algunos simplemente se sientan en las banquetas mirando al vacío, procesando el hecho de que sobrevivieron, de que la guerra terminó, al menos para nosotros, al menos aquí. Yo me quedo en la puerta de mi casa, mirando todo esto suceder a mi alrededor como si fuera una película, como si no fuera real, como si en cualquier momento fuera a despertar y descubrir que fue solo un sueño, una pesadilla de la cual finalmente estoy saliendo. Elena está a mi lado, agarrando mi mano con esa fuerza que tienen los niños cuando tienen miedo de perderse, cuando necesitan sentir que alguien está ahí con ellos, y pregunta con su voz de 9 años que suena como de 90. ¿Ya terminó? ¿De verdad terminó? Sí, Tola, digo, y las lágrimas finalmente empiezan a caer, lágrimas que he estado conteniendo durante 2 años y medio, lágrimas que salen ahora porque finalmente, puedo permitirme sentir algo más que miedo. ¿Ahora qué hacemos?, pregunta Elena, y me doy cuenta de que no tengo respuesta, de que no sé qué viene ahora, de que durante tanto tiempo mi vida completa se redujo a una sola cosa, mantenerlos vivos, que ahora que esa tarea está cumplida, no sé qué hacer conmigo misma. Los 13 empiezan a irse en los días y semanas siguientes. Algunos tienen familia en otras ciudades. ¿Familia qué? Tal vez sobrevivió, tal vez no, pero tienen que ir a buscar, tienen que saber. Otros simplemente quieren alejarse de Przemyśl, de esta ciudad que vio tanta muerte, tanto sufrimiento. Algunos vienen a despedirse, me dan las gracias con palabras que suenan insuficientes para todo lo que pasamos juntos. Me abrazan con esa fuerza desesperada de los que saben que probablemente nunca volverán a vernos. Otros simplemente desaparecen una mañana sin decir adiós. Tal vez porque las despedidas son demasiado dolorosas. Tal vez porque no hay palabras para esto. Max se queda más tiempo que los demás. Se queda semanas después de que todos se fueron y un día me dice con una seriedad que no admite bromas: quiero casarme contigo. No sé qué decir. Mi cabeza está llena de pensamientos contradictorios. Porque su hermano Isio era mi prometido, el hombre que amaba, el hombre que pensé que iba a ser mi esposo. Y Isio está muerto, murió en Janowska, y Max está aquí, vivo, mirándome con ojos que esperan una respuesta. ¿Por qué?, le pregunto. Necesito entender, necesito saber si esto es amor o gratitud, o simplemente el resultado de haber pasado tanto tiempo juntos en circunstancias tan extremas. Porque te amo, porque me salvaste la vida, porque salvaste las vidas de todos los que estaban ahí arriba, porque eres la persona más valiente que he conocido, porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, porque no puedo imaginar un futuro sin ti en él. Le digo que voy a pensarlo, que necesito tiempo, que todo esto es demasiado reciente, demasiado fresco, demasiado complicado, y él asiente y dice que me dará todo el tiempo que necesite. Pasan los meses, la ciudad lentamente vuelve a algo que se parece a la normalidad, aunque nada volverá a ser realmente normal. Nunca más. La gente vuelve a sus casas, las tiendas empiezan a abrir otra vez, la vida continúa de esa forma obstinada en la que la vida siempre continúa, sin importar qué tan mal estén las cosas. Algunos regresan de los campos, no muchos, muy pocos en realidad. Regresan flacos, enfermos, con ojos que vieron cosas que ningún ser humano debería ver, y buscan a sus familias, a sus amigos, a cualquier conexión con el mundo que dejaron atrás. Pero la mayoría no regresa,
De los 22.000 judíos que vivían en el gueto de Przemyśl, sobreviven menos de 300. El resto están muertos, asesinados en Bełżec, en Auschwitz, en las calles, en las fosas comunes, desaparecidos como si nunca hubieran existido. Y yo tengo 13 vivos, 13 personas que salvé, 13 vidas que continúan porque yo decidí abrir la puerta cuando Max tocó, porque decidí construir una pared falsa, porque decidí mentir 1000 veces, porque decidí quedarme cuando las enfermeras se fueron. 13 de 22.000, un porcentaje tan pequeño que es casi invisible, y no sé si eso cuenta, si eso significa algo, si salvar 13 vidas compensa de alguna forma por las 22.000 que no pude salvar, que nadie pudo salvar. No me siento orgullosa, no me siento como una heroína, me siento vacía, como si todo lo que tenía dentro se hubiera gastado durante esos 2 años y medio y ahora no queda nada. Solo este hueco donde solían estar mis emociones. Max vuelve a preguntarme, meses después de la primera vez, si me casaré con él, y esta vez le digo que sí. No porque lo ame de la forma en que amaba a Isio. No sé si alguna vez podré amar a alguien de esa forma otra vez. Le digo que sí, porque necesito algo a que aferrarme, algo que me diga que todo esto valió la pena, que significó algo, que no fue solo un ejercicio absurdo de supervivencia sin propósito. Nos casamos en una ceremonia pequeña, casi sin invitados porque casi todos los que conocíamos están muertos, y Max cambia su nombre legalmente. Ya no es Maximilian Diamant, ahora es Joseph Burzminski, un nombre nuevo para una vida nueva, tratando de empezar de cero en un mundo que ya no se parece en nada al mundo donde crecimos. Intentamos olvidar, construir algo nuevo, mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás, pero es imposible, porque cada vez que cierro los ojos veo el ático, veo las caras de los 13 mirándome desde la oscuridad. Escucho el silencio absoluto que tenían que mantener. Siento el peso de cada decisión, cada mentira, cada segundo de terror. No puedes olvidar algo así. No importa cuánto lo intentes. No importa qué tan lejos te vayas. Siempre está ahí, en algún lugar de tu cabeza, esperando a salir cuando menos lo esperas. En 1961 emigramos a los Estados Unidos. Joseph y yo y nuestros 2 hijos que nacieron aquí en Polonia dejamos atrás todo lo que conocíamos, todo lo que fuimos. Empezamos completamente de nuevo en un país donde nadie sabe quiénes somos, qué hicimos, qué sobrevivimos. Joseph se convierte en dentista, estudia durante años, trabaja duro, construye una práctica exitosa y tenemos una vida que desde afuera parece completamente normal. Una casa en un suburbio, 2 autos, hijos que van a buenas escuelas, todo lo que se supone que debes querer. Pero por dentro sigo siendo esa niña de 16 años con 13 personas escondidas en el ático. Sigo siendo la que mentía cada día para mantenerlos vivos. Sigo siendo la que cargaba el miedo como un peso físico en el pecho cada minuto de cada hora de cada día. Elena se queda en Polonia, decide no emigrar, se casa con un hombre polaco, se convierte en médica, trabaja en hospitales ayudando a gente, salvando vidas de formas más tradicionales que como las salvamos durante la guerra. No hablamos mucho sobre lo que pasó, ella y yo, cuando hablamos por teléfono o en las raras ocasiones en que nos vemos. Hablamos sobre cosas normales, sobre el clima, sobre nuestros hijos, sobre cualquier cosa excepto esos 2 años y medio que definieron quiénes somos. No hay nada que decir, realmente. Las palabras no alcanzan para describir lo que fue. No hay lenguaje que capture la totalidad de esa experiencia, así que simplemente no hablamos de ello. En 1979 nos dan una medalla, a Elena y a mí, justos entre las naciones. Nos la entregan en una ceremonia en Yad Vashem en Jerusalén. Nos dicen que somos heroínas, que salvamos vidas, que somos un ejemplo de lo mejor de la humanidad en los momentos más oscuros. No me siento como una heroína cuando estoy parada ahí escuchando los discursos. Me siento como una impostora, porque salvar 13 vidas no borra las 22.000 que se perdieron. No borra a Isio, no borra a los padres Diamant,
no borra ninguna de las muertes que vi, que escuché, que supe que estaban pasando mientras yo seguía respirando. Pero acepto la medalla de todas formas, estrecho manos, sonrío para las fotografías, digo las cosas apropiadas cuando me entrevistan, porque tal vez para alguien esto significa algo, tal vez para los 13 que salvé significa algo, tal vez sus hijos y sus nietos necesitan saber que hubo gente que decidió hacer lo correcto cuando era más fácil no hacer nada. Para mí solo significa que sobreviví, que Elena sobrevivió, que ellos sobrevivieron y nada más. No hay triunfo en eso, no hay victoria, solo el simple hecho de la supervivencia sin adornos, sin épica, sin ninguna de las cosas que la gente parece querer agregar cuando cuentan estas historias. Ahora tengo 93 años. Joseph murió hace tiempo. Mi cuerpo está cansado de formas que no sabía que era posible estar cansado. Y vivo en California, lejos de Przemysl, lejos de Polonia, lejos de todo lo que fue mi vida antes. Pero no tan lejos, realmente, porque Przemysl sigue dentro de mi cabeza. La calle Tatarska, número 3, sigue existiendo en mis recuerdos con tanta claridad como si todavía estuviera ahí. Puedo cerrar los ojos y ver cada detalle, la forma en que crujía el tercer escalón cuando lo pisabas, el olor a humedad que tenía el ático, la textura de las tablas que Max usó para construir la pared falsa. Cierro los ojos y veo todo eso, las 2 habitaciones pequeñas, la cocina con su mesa que se tambaleaba porque una de las patas era más corta que las otras, el ático con su techo bajo que hacía que los más altos tuvieran que agacharse constantemente, la pared falsa que separaba a los 13 del resto del mundo. Veo a Elena cargando los cubos de agua con sus brazos de niña, veo a las enfermeras alemanas riendo sin saber lo que estaba pasando a metros de ellas, veo al soldado subiendo la escalera hacia el ático, veo su cara cuando baja y dice, «ratas». Veo todo eso con una claridad que a veces es insoportable. Pienso en todas las decisiones que tomé, todas las pequeñas decisiones que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora veo que fueron lo que nos mantuvo vivos. Abrir la puerta cuando Max tocó en medio de la noche, alquilar esa casa específica en la calle Tatarska, dejar entrar a la viuda aunque amenazó con denunciarme, quedarme cuando el oficial alemán me dio 2 horas para irme, rechazar la oferta de las enfermeras de evacuarme con ellas. Cada una de esas decisiones fue una moneda lanzada al aire. Cara vivimos, cruz morimos, y de alguna forma que nunca entenderé completamente, siempre cayó cara, siempre salió el lado correcto, hasta que finalmente ya no importaba por qué habíamos sobrevivido. No hice nada extraordinario, eso es lo que la gente no entiende cuando me llaman heroína. No hice nada que requiriera poderes especiales o habilidades únicas. Solo hice lo único que podía hacer en ese momento. Solo tomé la decisión de no dejar que murieran, una y otra vez, cada día, durante 2 años y medio. Eso no me convierte en heroína, eso solo me convierte en alguien que estuvo ahí, en el lugar correcto o incorrecto, según cómo lo mires, alguien que tuvo la oportunidad de hacer algo y decidió hacerlo en lugar de mirar hacia otro lado. Hay una foto que guardo, tomada en 1947, 3 años después de la liberación. Estamos todos ahí, Elena y yo en la primera fila, los 13 detrás de nosotras, todavía flacos aunque ya no tanto como estaban cuando salieron del ático, todavía pálidos pero vivos, definitivamente vivos. Miro esa foto a veces, cuando estoy sola, cuando tengo tiempo para recordar sin que me interrumpan e intento recordar cómo se sentía estar ahí en ese momento, cómo se sentía saber que lo habíamos logrado, que habíamos sobrevivido cuando todas las probabilidades estaban en contra nuestra. Pero ya no puedo recordar exactamente cómo se sentía. Pasó demasiado tiempo, las emociones se han vuelto borrosas con los años, y el miedo es una cosa extraña porque cuando lo vives es lo más real que existe, lo más presente, lo más insoportable. Pero cuando lo recuerdas desde la distancia de décadas se vuelve casi irreal, como si le hubiera pasado a otra persona, a una niña que ya no existe. Pero sí existo, todavía estoy aquí, respirando,
recordando, cargando todo esto dentro de mí como he cargado durante todos estos años. Y los 13 también existieron, y algunos todavía existen. Algunos sobrevivieron no solo la guerra, sino también las décadas que vinieron después. Tuvieron hijos, nietos, construyeron vidas que no habrían existido si yo hubiera cerrado esa puerta cuando Max tocó. Eso tiene que significar algo, aunque no sepa exactamente qué, aunque no tenga las palabras para explicar qué es ese algo, tiene que significar algo. A veces la gente me pregunta cómo lo hice, cómo encontré la fuerza para aguantar, cómo no me rendí cuando todo parecía imposible. Y no tengo una buena respuesta para darles porque la verdad es que no sentía que estuviera siendo fuerte o valiente. Sentía simplemente que estaba respirando, que estaba haciendo lo siguiente que había que hacer, y luego lo siguiente, y luego lo siguiente. No podía dejar de respirar. Esa es la respuesta más simple y más verdadera. Porque si dejaba de respirar, yo moría. Y si yo moría, todos morían. Así que seguí respirando, seguí haciendo lo que había que hacer, seguí poniendo un pie delante del otro, hasta que un día me di cuenta de que habíamos llegado al final, que habíamos sobrevivido. No fue valentía, fue solo supervivencia, fue solo el instinto más básico de seguir existiendo sin importar qué, fue solo la negativa a aceptar que esto era cómo iba a terminar. La gente tiene ideas románticas sobre la valentía, piensan que es algo grande, algo heroico, algo que sucede en momentos dramáticos con música de fondo y declaraciones inspiradoras. Pero la verdadera valentía es mucho más pequeña y mucho más ordinaria que todo eso. La valentía es levantarte de la cama cuando cada parte de tu cuerpo te dice que te quedes ahí. Es abrir la puerta cuando cada instinto te dice que la mantengas cerrada. Es decir, la mentira número 1000, cuando ya no te quedan fuerzas para mentir. Es cargar el cubo de agua cuando tus brazos tiemblan tanto que apenas puedes sostenerlo. Es tejer otro suéter cuando tus dedos están sangrando. Es seguir, siempre seguir, sin importar qué. Eso es la valentía real, y no tiene nada de glorioso, nada de inspirador. Es solo el acto simple y doloroso de continuar cuando te gustaría rendirte. Cuando miro hacia atrás y veo a esas dos niñas que éramos, una de 16 años y una de 6, completamente solas, sin dinero, sin ayuda, sin ningún plan real excepto tratar de sobrevivir el día siguiente, con 13 personas dependiendo completamente de ellas para todo. Me pregunto cómo es posible que lo hayamos logrado. No tengo respuesta para eso. No entiendo cómo funcionó. No entiendo por qué sobrevivimos cuando tantos otros no lo hicieron. No entiendo qué hizo que nuestra historia fuera diferente de las miles de historias que terminaron mal. Pero funcionó. De alguna forma imposible de explicar. Funcionó. Y eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que puedo decir con certeza. No tengo respuestas profundas, no tengo lecciones morales que ofrecer, no tengo sabiduría especial que compartir. Solo tengo la historia, solo tengo los hechos de lo que pasó sin ningún adorno, sin ninguna interpretación, sin ningún intento de convertirlo en algo más de lo que fue. Y la historia es esta, simple y directa. Había 13 personas escondidas en mi ático, 2 enfermeras alemanas viviendo en mi casa, un soldado que subió a investigar y dijo, ratas. Y de alguna forma todos sobrevivimos esos 2 años y medio. Todos llegamos al otro lado vivos. Eso es todo. No hay más que eso. No hay final feliz ni triunfal. No hay moraleja clara. No hay ninguna de las cosas que la gente busca en estas historias. Solo está el hecho simple de que pasó, de que sucedió, de que fue real. Y ahora lo sabes. Ahora esta historia es parte de ti también, y ya no puedes no saberla, ya no puedes fingir que no pasó, ya no puedes mirar hacia otro lado porque te acabo de obligar a mirar directamente a esto, a verlo tal como fue, sin filtros, sin suavizar las partes difíciles. Eso es lo único que puedo darte, la verdad de lo que fue, nada más, nada menos, solo eso.